Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un caso que cambió bastante las reglas en la ética de la investigación médica, el estudio de hepatitis de Willowbrook. Exacto. Vamos a usar un análisis detallado del caso para entender bien qué pasó allí, por qué fue tan polémico y qué aprendimos o deberíamos haber aprendido de todo esto. Para empezar fuerte, imaginemos un experimento donde se infecta a propósito con hepatitis a niños con discapacidad intelectual. Suena terrible, ¿verdad? Pues eso pasó y sacudió los cimientos de la bioética. Sí, y para captar la magnitud hay que entender qué era Willowbrook. No era un colegio cualquiera en Staten Island, Nueva York, ¿eh? Era lo que se llama una institución total. Una institución total. O sea, Pues sí, un sitio con un control casi completo sobre la vida de la gente allí. Piensa en un internado muy, muy estricto, o casi una prisión. Y estaba, a reventar. En el 65 tenían 6.000 niños, donde cabían 4.000. madre mía. Las condiciones eran tan malas que Robert Kennedy, fíjate, lo llamó pozo de serpientes. Uf, qué imagen. Claro. Y en ese ambiente, la hepatitis era, pues, casi el pan de cada día para los nuevos. Se calcula que entre el 30% y a veces casi el 100% de los recién llegados acababan infectados. Es difícil de asimilar ese punto de partida. Y justo ahí, en medio de ese caos, aparecen los investigadores con el doctor Sal Krugman a la cabeza. Esto fue por 1955. Y su objetivo, el que declararon, era buscar la mejor forma de proteger a esos niños de la hepatitis. Su argumento era, digamos, pragmático. Como la infección era casi segura, pues mejor que pasara bajo control médico. Claro, eso decían. Llegaron a decir que gracias a su investigación bajó la hepatitis en la institución un 80 o un 85%. Pero a ver, esa lógica tiene un problema ético de base, ¿no? Es que la justificación para intervenir se apoyaba justo en las condiciones horribles que ellos mismos, como médicos y parte del sistema, tendrían que haber intentado arreglar. Claro, no suena muy altruista. No, para nada. Parece más bien un aprovechamiento de la vulnerabilidad. Una especie de manipulación de la necesidad, vamos. Porque no solo miraron, ¿no? Infectaron a los niños. A propósito. ¿Cómo que los infectaron? Pues sí. Primero con extractos de heces de otros niños infectados y luego ya con inyecciones del virus purificado. Hicieron grupos, usaron gamma-globulina en algunos para ver si conseguían inmunidad. Fue una instrumentalización total de los niños. Es que suena fatal. Y aún así, de algo tan cuestionable, salieron hallazgos científicos. Sí, eso es lo paradójico. Consiguieron diferenciar la hepatitis A, la llamaron MS1, de la B, la MS2, y confirmaron que la gamma-globulina sí protegía contra la A. Ahí está la tensión, ¿no? El avance médico versus los métodos. Exacto. Y esa tensión, precisamente, ayudó a construir el consenso bioético que tenemos hoy. Un experimento es ético o no desde el principio, desde que se diseña. Los resultados buenos no blanquean unos medios inaceptables. Vale. Aquí se saltaron principios básicos, los que luego recogería el famoso informe Belmont. Primero, el respeto a las personas. Eligieron a niños doblemente vulnerables, por su discapacidad y por estar encerrados allí. Una población de conveniencia, como se dice. Y el consentimiento de los padres. Se consiguió, sí, pero bajo una presión brutal. A veces era la única manera de que el niño entrara en Willowbrook, porque estaba cerrado por exceso de niños. Eso es coacción, un incentivo indebido. Les quitaron su dignidad. Entendido. ¿Y los otros principios que mencionabas? No maleficencia, no hacer daño. Y aquí se hizo daño intencionadamente, al infectar, aunque dijeran que el riesgo era mínimo o que iba a pasar igual. No es lo mismo. Claro, no es lo mismo exponerte a un riesgo que te lo provoquen. Y tercero, la justicia. Todo el peso, los riesgos cayeron sobre estos niños vulnerables, mientras que otros, como el personal, quedaron fuera. Una injusticia total en cómo se repartieron las cargas. Plantea una pregunta muy seria sobre quién asume los riesgos en la ciencia. Desde luego. Entonces, ¿cómo se frenó esto? Supongo que cuando salió a la luz. Fue fundamental, sí. Hubo un documental de Geraldo Rivera en el 72, Willowbrook, The Last Great Disgrace. Fue un bombazo. Y coincidió con que se destapó otro escándalo, el de Tuskegee y la sífilis. La gente se indignó muchísimo. La presión pública funcionó. Y tanto.
llevó a cambios reales. En Estados Unidos se aprobó la Ley Nacional de Investigación en 1974. Esa ley creó la comisión que hizo el informe Belmont en el 79, con los 3 principios: respeto, beneficencia y justicia. Y se crearon las juntas de revisión institucional, las IRBs, que supervisan la ética. Y para Willowbrook en sí hubo consecuencias. Sí, claro. Una demanda colectiva en 1972 llevó al decreto de consentimiento de Willowbrook en 1975. Obligó a mejorar las condiciones y, muy importante, aceleró la desinstitucionalización, sacar a la gente de esos macrocentros. Ah, o sea que impulsó ese cambio social también. Exacto. Willowbrook cerró del todo en 1987. Y todo esto dio un empujón tremendo al movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. Pues sí, queda claro que Willowbrook es un ejemplo tremendo de hasta dónde puede llegar la ciencia sin una guía moral clara. Nos enseña que no basta con no querer hacer daño directamente, sino que tampoco hay que aprovecharse de la debilidad o la necesidad ajena. Totalmente. Y como reflexión final, quizá para quien nos escucha, casos como este o como Tuskegee nos recuerdan que la ética en la ciencia no es algo abstracto, está pegada a los derechos humanos, a la justicia social. La pregunta que sigue ahí es, hoy en día, más allá de firmar un papel, un consentimiento informado, ¿cómo nos aseguramos de verdad de que se tiene en cuenta el contexto social, la vulnerabilidad real de las personas que participan en investigación? No es fácil, ¿eh?